La idea es poner en crisis también esas lógicas de aprendizaje y también poner en crisis cómo accedemos a la información, a aprender, a lo que se entiende por aprender usualmente, ¿no? Que también muchas veces se convierte en un negocio que no es tan justo. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos a otro episodio de Pine Copper Lime, el podcast número 1 dedicado a la gráfica y el grabado. Mi nombre es Reinaldo Gil Zambrano y seré su anfitrión en esta edición en español. PCL emite un nuevo episodio en español cada 2 semanas sobre artistas del grabado que están haciendo algo más allá de lo esperado. Si no quieres perderte de nada, suscríbete ya en tu aplicación favorita donde bajas tus podcasts. Recuerda que puedes encontrar Pine Copper Lime en Instagram y Facebook. Y no olvides de suscribirte para recibir nuestro boletín informativo mensualmente con noticias que acontecen dentro del mundo de la gráfica en nuestra página web www.pinecopperlime.com. También tenemos una página de Patreon donde, si cada uno de nuestros 38,000 seguidores en Instagram donara, aunque sea $1, nos garantizaría el sustento de producción por todo un año. Te devolveremos el cariño con calcomanía, bolsas de PCL, un shoutout en nuestras redes sociales y nuestro eterno agradecimiento. Este y todos los días, demostrando una vez más que la gráfica está más viva que nunca. Encuentra nuestro segundo feed de PCL en el link en nuestro bio. Así que, si eres un fanático de los episodios o conoces a alguien que habla español y tiene curiosidad por la gráfica, o tienes un amigo que busca aprender y practicar su oído, sigue el link en las notas del show para suscribirte. En el programa de hoy estaremos conversando con Stinkfish, uno de los miembros fundadores del Instituto Bogotano de Corte en Colombia. Stinkfish, junto a Deceptiva y Empty Boy, son artistas urbanos desarrollando una institución que eleva y populariza el uso del stencil y la gráfica como técnicas liberadoras y creadoras de comunidad. Con cuchillas y atomizadores en mano, el Instituto Bogotano de Corte usa las paredes como forma de expresión, creciendo por medio de la solidaridad y el intercambio de material original educativo, disponible de manera gratuita para todos aquellos curiosos y apasionados a las artes gráficas, los fanzines y el stencil. El instituto es un ejemplo de desarrollo educativo sin fines de lucro, con un objetivo fijo en activar espacios para la popularización y educación por medio de las expresiones artísticas, urbanas y videográficas. Además de murales, monumentos, Instagram Live y mini documentales, el instituto ha tomado las redes sociales facilitando espacios informativos, construyendo un vínculo con sus oyentes y seguidores, quienes son empoderados por discusiones de diferentes ámbitos del conocimiento, que buscan crear conciencia sobre el impacto del capitalismo implementado en nuestra Latinoamérica. Así que, sin más preámbulos, acompáñenme a Bogotá e inspírense a crear y dejar una huella en las calles de su comunidad con Stinkfish y el Instituto Bogotano de Corte. Muy buenas tardes y es un grato placer para mí tener esta conversación con Stinkfish, miembro del Instituto Bogotano de Corte. Stinkfish, ¿cómo está? ¿Cómo está todo por allá? Hola, muy bien. Acá saludos desde Bogotá, en Colombia. Gracias por la invitación. Hoy vengo a hablar de este proyecto del que hago parte, Instituto Bogotano de Corte. Somos 3 personas y pues yo fui el elegido para hablar hoy contigo. No, qué bueno. No, bueno, y de verdad que estamos muy agradecidos por su tiempo y, bueno, lástima que no pudimos tenerlos a los 3, pero tenemos a un miembro que nos va a echar todo el cuento sobre este interesante proyecto, ¿no? Que ha tomado una relevancia bastante grande dentro de las redes sociales, sobre todo el Instagram. Y cuéntanos, Stinkfish, ¿cómo te iniciaste tú? ¿Cómo empezaste tú en las artes? Cuéntanos sobre tu infancia. Bueno, yo les cuento brevemente, yo nací en México, pero soy de familia colombiana y vivo desde muy pequeño acá en Bogotá, entonces soy bogotano, colombiano. eh, y cuando estaba sobre los 20 años más o menos, pues junto con algunos amigos comencé a experimentar intervenir la calle de diferentes maneras. Iniciamos de una manera muy
intuitiva, haciendo stencil, haciendo carteles, stickers. Y ahí poco a poco fui metiéndome cada vez más en este mundo, sobre todo relacionado con eso, con el graffiti y la calle. Y a lo largo de todos estos años, pues he estado en varios proyectos, ¿no? Como finalmente en los últimos años he estado el proyecto principal ha sido este del instituto. ¿Y cómo se funda el Instituto Bogotano de Corte? Bueno, nosotros somos amigos para presentar a las otros dos integrantes del instituto. Una es Disectiva y el otro es Empty Boy. Nosotros somos amigos ya desde hace bastantes años y algo que nos conectaba desde el trabajo en la calle era esta técnica, el stencil. Mm, Hay un momento en el que nos parece importante desde diferentes proyectos llegar a un grupo de trabajo y ahí es donde se nos ocurre el nombre Instituto Bogotano de Corte. Nos parece interesante abrir un proyecto donde se pueda hablar desde diferentes aspectos de la técnica, pero que no nos condicione solo al stencil. Entonces también creamos esta lógica de instituto por eso, ¿no? Como un proyecto desde el cual las personas al leer el nombre, al acercarse al nombre, también pongan en crisis un poco qué es lo que hacemos, ¿no? No que se entienda únicamente como gente que hace stencil y desde ahí empezamos a trabajar lentamente. Entonces, digamos que lo que dio el punto de partida fue un proyecto que hicimos en el 2000, entre el 2017 y el 2018, que se llama Manual de Stencil Teórico Práctico Ilustrado, que es una especie de fotonovela cómic manual en la cual uno de nuestros integrantes, que es Empty Boy, aprende a hacer el stencil desde lo más básico. Entonces la idea era publicar una guía donde cualquier persona con unos elementos muy básicos entendiera cómo se hace un stencil y cuáles son las precauciones, los aspectos que debe tener en cuenta para hacerlo en la calle a su manera. Y a partir de ahí empezamos a crecer y a crecer y a crecer eh, y a desarrollar otras miradas frente a lo que podíamos construir como Instituto Bogotano de Corte. Wow. Entonces lo que estoy entendiendo es que, claro, los tres miembros se han organizado y han tomado esta iniciativa de trabajar la modificación o la instalación en las calles, pero lo han tomado como una manera también académica, ¿no? Para hacerlo mucho más accesible hacia la persona o hacia el usuario que también quisiera adentrarse dentro de este mundo. ¿Qué creen ustedes que haya sido por qué creen ustedes que es importante ese aspecto educativo dentro de la base y la función principal del instituto? Pues eh, digamos que dentro de la manera en que hacemos las cosas, no desde el instituto inicialmente, sino a lo largo de todos estos años de trabajar en la calle, algo que nos parece fundamental es esa posibilidad de compartir la experiencia y compartir los conocimientos que sobre todo en el mundo del graffiti y en ciertas técnicas es muy común, ¿no? Como poder acercarse a alguien que muchas veces ni siquiera conoces, pero que te encuentras en la calle o que encuentras en otro espacio y preguntarle, oye, cómo es que trabajas esta técnica? ¿Qué materiales utilizas? ¿Dónde compras tus materiales? ¿Por qué no me está funcionando esto? No entiendo. Y la mayoría de gente, al tratarse de esta comunidad que está muy conectada digamos que desde lo callejero, es muy accesible, ¿sí? Entonces, nosotros tres, de cierta manera, aprendimos de esa manera. Llegamos a lo que hacemos hoy en día a través de personas que nos compartieron su conocimiento y sus técnicas sin ningún problema, sin ningún interés, sin esperar algo a cambio. Y para los tres, este punto es fundamental. Cuando decidimos hacer este primer proyecto que te cuento, que se llama Manual de Stencil, nos parecía que esa era una manera de devolver todo esto que nos habían ofrecido en algún momento. También tenemos una historia, cada uno por su lado, muy fuerte del mundo de los fanzines, de los signs, y esa fue la manera en que decidimos materializarlo, hacer un sign gratuito, es algo
también es muy importante en todo el proyecto que tenemos y es que todo el material que se genera y que circula en el instituto es de distribución libre. Eh, y con el resultado de este primer proyecto, de este sign, fue que nos dimos cuenta que había algo ahí que podía funcionar, ¿sí? Que podíamos seguir explorando, que podíamos seguir no solo nosotros, sino personas que conocíamos o que teníamos algún contacto también a través del instituto poder mostrar cómo trabajaban, que nos contaran un poco de su historia. eh, y todo se articula finalmente en el 2019 cuando encontramos un espacio para este proyecto. Entonces, hasta ese momento no teníamos, cada uno trabajaba por su cuenta y nos reuníamos de vez en cuando, pero en el 2019, por coincidencia, un amigo libera un espacio acá en el centro de Bogotá, pequeña oficina, taller, en un lugar muy central de Bogotá, y ahí ya eso nos permite arrancar con nuevas ideas, a trabajar con otras personas de manera directa en el espacio y también a crear espacios, lo que tú decías, en las redes. Perfecto, sí. ¿Y en qué tipo? Porque tú estás hablando de que el material que ustedes producen lo hacen de distribución libre. ¿Cuáles son los medios que utilizan ustedes para distribuir su trabajo? Bueno, digamos que en cuanto a material de distribución, en lo que más nos enfocamos son en Science. Eh, entonces, en un primer momento, cuando llegamos a este espacio que te comento, creamos una dinámica que se llama Martes de Fanzines, donde todos los martes, desde el febrero, marzo de 2019, sin interrupción prácticamente hasta que llegó la pandemia, estuvimos y estamos distribuyendo fanzines todos los martes de 8 a 10 de la mañana de manera gratuita. Eh, Inicialmente eran signs que nosotros producíamos porque todavía no se había creado esta comunidad con el instituto, pero lentamente empezaron a llegar proyectos de amigos, proyectos de otras personas, personas que vieron lo que estábamos haciendo, entendieron que era un sign y produjeron su propio sign. Entonces, hoy en día constantemente estamos recibiendo material. La condición, digamos que la única condición para poder recibir este material y distribuirlo es eso, es que las personas estén dispuestas a distribuirlo gratuitamente. Entonces, muchas veces hay personas que sí venden su material, pero cuando nos dan 20 o 30 copias, está claro que nosotros las vamos a distribuir sin costo. Entonces, digamos que hay una fuente de material desde ahí y otras son los que nosotros producimos de tanto en tanto. Entonces, tenemos un proyecto que es un periódico del instituto que se llama El Cortopunzante, que sale mensualmente y que cada número tiene una temática específica en la que invitamos amigos a trabajar con ilustraciones, con textos, con fotografías y nosotros también producimos parte del contenido. Tenemos otras publicaciones que no tienen esa periodicidad, pero que también vamos trabajando cada vez que podemos. Entonces, algo bien interesante es que hoy en día ya tenemos en pila una serie de publicaciones cuando al principio nos era un poco difícil establecer la programación porque no teníamos todo el material suficiente para hacerlo cada martes. Y otra parte eh, que es importante, que surgió a través de todo este desarrollo del proyecto, es nuestro blog. Entonces, en nuestro blog colgamos todos los números del periódico, algunas otras publicaciones que hacemos. Ahí estamos alimentando constantemente el material que se va produciendo, no solo tipo fanzines, sino también las entrevistas que hacemos, los en vivos que se hacen, programas específicos que tenemos ya de manera individual. Entonces, el blog se ha convertido, digamos que en ese repositorio de material que circula a través del instituto. Ah, perfecto. Entonces las personas pueden acceder a este blog y descargar este tipo de materiales o sea, si no lo consiguen impreso, ¿no? Eso es lo que estoy Sí, entendiendo. ¿Y no, cuál sería la dirección de este blog para encontrarlo, para que nuestros oyentes sepan dónde buscarlo?
Nuestro blog es www.institutobogotanodecorte.home.blog. Ahí no está todo, absolutamente todo el material que circula en el instituto, pero digamos que sí unas piezas específicas como el periódico que te comento, y proyectos que hemos hecho que nos han parecido interesantes llevarlos ahí. Y en general ahí pueden enterarse de qué se trata el instituto, descargar el manual de Stencil en formato PDF del que les he estado hablando. Y otro espacio que también es muy importante que tú nombrabas es el Instagram. Digamos que hoy en día esa es la red donde ha crecido más nuestra comunidad y donde logramos establecer contacto más rápido y directo con algunas personas, contactar personas en otros países, hablar con amigos, como desde ahí podemos construir. También tenemos Twitter y Facebook, pero, pero la red sin duda que más, donde más se mueve la información, donde más movemos información es Instagram, que es @Instituto Bogotano de Corte. No, perfecto. Y ahorita que hablas del Instagram, así fue como yo me enteré del trabajo que ustedes desarrollan. Además de que tuvimos también a los compañeros de Tres Gatos Press. Cuando hicimos la entrevista anteriormente, ellos me mencionaron del impacto que el Instituto Bogotano de Corte tenía sobre el trabajo que ellos producen. Eso me llevó a ver su perfil de Instagram y darme cuenta que ustedes también hacen unas sesiones de Instagram Live en donde hacen reportajes, por decirlo de alguna manera, sobre diferentes tópicos que no son solamente lo que sería el arte. Creo que uno de los que más me marcó fue el de los órganos. Entonces, me llama mucho la atención eso, ¿no? Que ustedes también diversifican mucho el material del que ustedes hablan. Y me llama mucho la atención cómo ustedes eligen este tipo de tópicos, de temas y cómo llegaron hasta ese punto de crear esa serie de Instagram Live donde se dedican ustedes a, a discutir este tipo de ideas. Sí, pues lo que te comentaba, cuando pudimos llegar a este espacio, que es la sede física del Instituto Bogotano de Corte, nos dimos cuenta que podíamos crear espacios en las redes, aprovechando que ya teníamos un lugar de reunión donde podíamos invitar a la persona que queríamos entrevistar o hablar de un tema en específico. Y de ahí nació lo que se conoce como la HJBC, que es la radio del Instituto Bogotano. Y dentro de esa radio hay varios programas. El programa principal se llama El Pulso del Corte, que todos los capítulos los pueden ver ahí en nuestro blog, con nuestro canal de YouTube, donde invitamos amigos y conocidos. Entonces por ahí ha pasado Masato, Killjoy, Jime, gente acá local de Bogotá. Hemos, en ese primer momento aprovechábamos personas locales y personas que iban de viaje, que estaban de viaje acá en Bogotá y que ya las conocíamos por alguna razón y de manera presencial los entrevistábamos. En el momento en que llegó la cuarentena por la pandemia del COVID, veníamos con un ritmo de trabajo bastante bueno, como haciendo varios programas, distribuyendo material y demás. Y ya estando dentro de la cuarentena, la primera semana, prácticamente los primeros días, tomamos una decisión muy rápida de no parar, ¿sí? No podíamos abrir el instituto, no podíamos crear contenido ahí ni reunirnos, pero sí lo podíamos hacer desde nuestras casas y aprovechar que muchas de las personas que conocíamos aquí en otros lugares estaban también en su casa 24/7, cada uno con su ritmo y sus cosas, pero podíamos aprovechar eso. Entonces fue una decisión muy rápida y lo primero que hicimos fue una serie de en vivos con una programación diaria los fines de semana, viernes, sábado y domingo, donde cada día teníamos 3 en vivos diferentes, con amigos de acá de Bogotá, de Colombia, con amigos de México, con amigos de Argentina, gente de Guatemala. Y eso nos dio lugar a otros espacios, que es el espacio que tú mencionas, que se llama puntualmente Radio Pandemia. Sí, se llama Radio Pandemia porque nació.
nació ahí en la pandemia y ese es un programa que es específicamente de disectiva, que es una de las personas del instituto, y ella lo maneja totalmente. Ella es la que escoge los temas, la que define por dónde se va cada uno de los episodios y ha tenido 3 temporadas. Entonces, la primera temporada, cuando nació Radio Pandemia, era precisamente sobre las pandemias. Entonces, fueron varios capítulos dedicados a pandemias en específico, desde la gripe española hasta el COVID, hasta el capitalismo entendido como una pandemia. La segunda temporada fue sobre órganos, ya más allá de lo que fue esa primera cuarentena estricta, pues la decisión también por la respuesta que tuvo el programa fue seguir, continuarlo, entonces fue sobre órganos. Y la actual temporada, que se cierra este martes que viene, pues no sé cuándo salga, pero este martes que viene, el último capítulo de la tercera temporada es sobre tecnología. Entonces son temas que en específico a ella le interesa, pero que también nos permiten muchas veces hacer links y conexiones con parte de nuestro trabajo. Entonces creo que eso ha sido bien interesante lo que dices tú, como no nos volcamos únicamente a trabajar en el stencil o en la gráfica, sino que cada uno también tiene preocupaciones donde se puedan aprovechar los canales que hemos construido. Sí, no, eso es bastante interesante porque también se nota que cada uno de ustedes tiene como un interés específico y personal que pueden desarrollar dentro de la misma identidad del instituto y diversifica, ¿no? Los diferentes medios que pueden hacer y también los diferentes temas, haciendo que ustedes puedan tener una audiencia mucho más amplia que si se enfocan solamente en una sola visión, ¿no? Y eso me parece muy bien y sobre todo la iniciativa de educación que tienen ustedes detrás de todo esto, ¿no? De llevar todo este tipo de información a una audiencia mucho más amplia y de forma gratuita. Y en este punto me gustaría hacerte una pregunta, Stinfish, que muchas veces la gente también pregunta. Cuando estuvimos hablando con los tres gatos también, ellos tienen una iniciativa de distribución de material que es de manera gratuita muchas veces. ¿Cómo se mantiene un instituto cuando todo el material que se produce se distribuye de esta manera? ¿Cómo ustedes logran financiar esta visión, esta idea que ustedes tienen? Bueno, pues nosotros lo hacemos de manera muy sencilla y es que cada uno aporta desde su capacidad, ¿cierto? Entonces, obviamente, tanto Disectiva como MTV como yo, pues tenemos proyectos en los que ya veníamos trabajando desde antes, trabajos de diferente índole. Entonces, cuando ya empezó a ser necesario pensar en esa sostenibilidad del proyecto desde lo económico, pues muy rápido llegamos a un acuerdo de colocar el dinero necesario para sostener el proyecto, eh, desde lo mínimo hasta cosas que requieren otro tipo de presupuesto, ¿no? Entonces, de a pocos hemos ido construyendo tanto el espacio con lo que podíamos desde nuestros hogares y también sosteniéndolo desde nuestro bolsillo. Pero ahí ha pasado algo muy interesante y es que a medida que el proyecto ha ido rodando, también hemos logrado, nos han contactado para participar en proyectos que no son comerciales ni que son de vender material ni nada por el estilo, porque es algo que no estamos dispuestos a hacer, pero sí a participar en proyectos donde se libera información gratuita o donde participamos en publicaciones con nuestro material y nos reconocen eso económicamente. Entonces, todos esos fondos que se producen van a alimentar el proyecto. Entonces, por ejemplo, el año pasado eh, salió a circulación un libro que se llama eh, The Stencil Handbook Ajá. de Tristan Manco. Es un editor, eh, espera, lo busco bien. The Stencil Graffiti Handbook.
de Tristan Manco, que es un editor de libros en torno al arte urbano, al graffiti, a, a gráfica en general. Y él publicó un libro que fue un icono del movimiento del graffiti stencil en el 2002, se llama Stencil Graffiti. Eh, y hace un par de años, cuando hicimos nuestro manual de stencil, nuestro sign, le hicimos llegar unas copias y justo en ese momento él estaba empezando a trabajar en este nuevo libro sobre stencil, ¿no? Como ya bastantes años después de ese primer libro donde había una comunidad muy pequeña. Y en este libro él quería, más allá de mostrar fotografías de autores y de diferentes países, también tener un componente donde se explicaran las diferentes facetas de la técnica. Entonces le pareció muy interesante nuestro manual y nos propuso llevar unas páginas de ese manual al libro y además diseñar en la misma línea unas páginas nuevas sobre otros aspectos de la técnica del stencil. A nosotros nos pareció fabulosa como esa conexión que se hizo ahí y además él nos dijo como bueno, esto es un trabajo que ustedes van a hacer para este libro, estoy trabajando con esta editorial en particular, voy a ver si logro contactarlos, pues conectarlos a ellos con la idea y que les paguen por ese trabajo de diseño de esas páginas. Entonces este es un ejemplo de cómo el proyecto ha ido circulando y ha ido empezando a moverse de otras maneras, donde también a veces llegan fondos que no esperábamos y que son completamente para mantener el proyecto. Wow, qué bueno. Qué bueno, de verdad. Muchísimas felicitaciones grandes con eso. Eso parece que Gracias. va a ser algo sumamente grande para el instituto, ¿no? Y eso es increíble. Entonces ustedes no están formados como una organización sin fines de lucro ni nada por el estilo, sino que, o sea, no son una non-profit, este, sería prácticamente un taller, ¿no? Que se funda como, o se mantiene financieramente como tú nos has descrito. Y ustedes reciben también donaciones. ¿Existe alguna forma como algunos oyentes de repente si quieren contribuir a su proyecto, podrían hacer donaciones directas al instituto? No, no digamos que pues en relación a todo lo que acabas de decir, nos entendemos como una institución, como un instituto, pero bajo nuestra propia lectura de qué es un instituto y de cómo debe funcionar nuestro instituto. Y una digamos que de los puntos claves es que la idea de dinero no circula en ningún momento dentro de lo que trabajamos. ¿Sí? Digamos que este proyecto que te acabo de contar es algo muy específico, pero todo lo que produce el instituto, que circula el instituto, que recibe el instituto, la idea es que se haga en una relación diferente a la usual donde transite el dinero. Entonces, por ejemplo, recibimos donaciones más de gráfica, como eso fue algo que empezó a pasar cuando llegamos a este espacio, es que fue un amigo y vio el espacio y nos dijo, hey, les voy a traer una serigrafía. Y nos la trajo y la enmarcamos y la pusimos en la pared. Llegó otro amigo y nos dijo, oigan, les puedo traer una fotografía, otro un grabado, otro un stencil, otro. Entonces en Instagram sobre todo publicamos eso, como donación por parte de tal amigo, donación gráfica. Otra cosa que empezó a pasar es que llegaban amigos con comida, entonces como, hey, vengo pasando y traigo este pastel, estas empanadas, este café, entonces también lo publicamos más como a manera anecdótica, pero digamos que esos son el tipo de donaciones que nos interesa, por más para pensando en crear esta comunidad donde no nos conectemos a través del dinero, sino más a través de compartir, así sea un café, o así sea un cartel, o así sea una técnica. Entonces, por eso es que preferimos no abrirnos hacia ese espacio que es muy respetable, como trabajar desde las donaciones o desde vender ciertas cosas, pero queremos construir comunidad por otro lado, sí, como no estamos interesados, por ejemplo, en hacer crowdfundings o ese tipo de cosas,
sino más bien apostarle a otras dinámicas y también apostarle a la información barata, a la información directa, económica. En ese sentido, no, pues no tenemos una ambición de hacer piezas con materiales costosos o proyectos que demanden muchísimo dinero, sino más bien poder mostrar que desde lo poco que se tiene se puede decir mucho. Entonces nuestros fanzines son de una factura muy, muy sencilla, como los que nosotros producimos en particular son en fotocopia blanco y negro, porque también logramos conseguir una fotocopiadora de segunda mano a muy buen precio. Entonces, le apostamos mucho más al contenido y a la manera de distribuirlo que a, que a los materiales de cierto tipo en específico y demás. Obviamente cuando podemos llevarlo a otro momento y utilizar otras técnicas por alianzas que hacemos, conexiones, lo hacemos, pero en general es eso, ¿no? Como poder hablarnos siempre en todo momento con la comunidad que tenemos desde compartir sin estar pensando en dinero. Sí, ¿no? Eso me parece sumamente relevante porque demuestra, ¿no? que existen alternativas a lo que bien Disectiva describió como una pandemia, ¿no? El capitalismo. Que Claro, muchas veces para nuestros oyentes no, también es bueno tener esa oportunidad de reflexionar y darse cuenta de que muchas veces las ideas se pueden sustentar por el medio de la colaboración de las personas y la donación de tiempo y de lo que se tiene a la mano y no se necesitan estas grandes sumas de capital, ¿no? Para poder desarrollar proyectos y que estos proyectos tengan una, un impacto en la sociedad y en la comunidad que nos rodea. Y en esa claro. nota me gustaría preguntarles a ustedes qué tal ha sido la recepción con la gente de allá de Bogotá, los locales que están cerca de ustedes, las personas que viven cerca de donde donde el instituto se desarrolla. Yo sé que ahorita por medio de la pandemia tuvieron que cerrar el instituto y más que todo se están enfocando por Instagram, pero antes de la pandemia, ¿cómo veían ustedes esa recepción con la comunidad que los rodea a ustedes? Pues ha sido un proceso, ¿no? Porque arrancamos pues de cero, ¿sí? Digamos que empezamos a trabajar con el manual que publicamos al principio y ahí creamos un nombre, se distribuyó y tuvo una circulación interesante, como que llegó a varias personas y a lugares que no esperábamos, pero cuando llegamos al espacio, al instituto mismo, pues arrancamos de cero, ¿no? Como con una propuesta donde también lo que buscábamos era eso, como romper un poco la lógica, ¿no? Romper un poco la lógica de dónde y cuándo y cómo se distribuye el material. Y obviamente arrancando es un poco difícil, ¿sí? Porque generalmente accedes al material a través de una feria, de una exposición, en unos horarios muy de fin de semana, más ligados a un evento, ¿sí? Un evento social que también tiene una parte social. Y nosotros nos sentamos y dijimos, bueno, es un instituto, buscamos más es la distribución y a las personas que realmente les interesa el material. Y dijimos, bueno, martes, todos los martes a las 8 de la mañana. Entonces, obvio, arrancando, muchas personas nos escribían, es como, hey, pero ¿por qué a las 8 de la mañana? ¿Por qué un martes? ¿Por qué no un viernes por la tarde o un sábado por la tarde o un domingo por la mañana? Les decíamos, no, pues así es como queremos hacerlo y desde ahí también queremos construir otra manera de entender el material, ¿no? Porque muchas veces también muchas personas giran más en torno al evento que el material mismo. Y una vez más vuelvo a la importancia de la información, ¿no? Como si quieres acceder a esta información, pues también búscalo en otros espacios. Entonces, estuvo muy interesante porque empezamos eso. Las primeras distribuciones a veces llegaban 5 personas, llegaban 10 personas, y como teníamos 30, 40, 50 copias y llegaban muy pocas personas. Igual las copias no se perdían porque a lo largo de la semana las íbamos distribuyendo entre amigos, entre otras personas. Eh, pero lentamente la respuesta de la gente, de un grupo
de personas que les pareció interesante el material y lo que estábamos tratando de decir y de construir, fue creciendo. Entonces, también dependiendo del material que se distribuye cada martes, hemos tenido jornadas de martes de fanzines donde se han agotado en 15, 20 minutos 50 copias, donde generalmente distribuimos mínimo 20, 25 copias. Obvio, son ediciones cortas, por lo general lo máximo que distribuimos son 50 copias de un fanzine o de alguna pieza gráfica, eh, pero hoy en día ya es otra cosa, ya hay una serie de personas, no solo que viven cerca del instituto, sino que a veces viven realmente lejos del instituto. Bogotá es una ciudad grande y muchas veces le preguntamos a alguien, oiga, ¿desde dónde viene? Y es como, no, llevo una hora en un bus para poder llegar, ¿sí? O vengo en bici desde tal lugar en Bogotá, pues que está bastante alejado. Entonces es bien interesante eso, ¿no? Como la motivación por recibir algo muy sencillo, pero que tiene más que ver con esta comunidad que estamos tratando de construir. Entonces, cuando llegó la pandemia, tuvimos que cerrar. El año pasado, los últimos meses, pudimos volver a abrir, pudimos volver a distribuir físicamente. Ahora que estaba arrancando el año, acá la situación se puso un poco complicada otra vez, entonces las últimas jornadas que hemos hecho han sido virtuales, que es algo que no dije cuando hablamos de la pandemia, y es que las jornadas de martes de fanzines en la pandemia se convirtieron en jornadas de martes de fanzines virtuales. Entonces, todos los martes a la misma hora también publicamos 5 o 6 fanzines en formato PDF en nuestro perfil de Facebook. Entonces, ya son fanzines que nosotros nos encargamos de hacer la búsqueda en Internet. Entonces, cada uno aporta 1 o 2 o 3 fanzines, pero tampoco paramos ese espacio. Sí, digamos que lo ideal hubiera sido no parar en distribución presencial, pero dadas las condiciones lo hicimos como pudimos. No, qué bueno. Y eso también es un gran ejemplo, ¿no? De cómo por medio de las dificultades que la pandemia trajo, la resiliencia que ustedes tuvieron, ¿no? De mantener esa institución abierta y utilizar los nuevos espacios que se convirtieron disponibles, ¿no? Durante ese tiempo los ha llevado a ustedes a crecer un montón. Y eso habla también mucho de la versatilidad, ¿no? Que ustedes tienen, no solamente en la forma como distribuyen su material, sino también en los materiales que ustedes mismos utilizan. Y eso es algo que que me gustaría preguntarte. Entonces, porque una de las cuestiones es mantener todo a un gasto sumamente bajo. Entonces, cuando ustedes desarrollan sus fanzines, las imprimen en forma de fotocopia, pero también me gustaría hablar un poco sobre el trabajo que hacen ustedes en urbanistas, perdón, adaptado hacia la calle, ¿no? Y cuando se está trabajando con la especie del stencil, ¿qué tipo de objetivos ustedes tienen ahí? ¿Ustedes hacen grandes piezas con el stencil, forma murales, piezas así grandes, o hacen más que todo como pequeñas frases o de invasión de espacios o de modificación de espacios de manera reducida? ¿O hacen ustedes también una especie de mezcla con lo que sería el wheat paste la pega de formato impreso dentro de la pared? ¿Cómo hacen ustedes esto? Bueno, pues ahí cada uno tiene su historia dentro de la calle. Entonces, por ejemplo, Empty Boy hace piezas desde pequeño formato hasta gran formato en stencil en la calle, con un tipo de stencil a través de halftone patterns, como a través de trama. Son stencils muy detallados, él es una persona que corta muy, muy detallado. Yo, por ejemplo, hago paredes de mediano y gran formato, a veces stencils pequeños, con otro tipo de stencil mucho más básico que mezclo con trazo en freehand, a mano alzada. Disectiva, por ejemplo, tiene un trabajo muy específico de stencil sobre papel en pequeño formato, carteles muy pequeños, hechos con stencil y que los pega en la calle con wheatbase, con engrudo. Entonces, también a la hora de juntarnos para hacer piezas que tienen que ver con el instituto, obviamente
digamos que la línea de trabajo de cada uno está ahí presente. Entonces hay cosas que hacemos que tienen más que ver con lo que hace Emptiboy, que tienen que ver más con mi trabajo, otras que tienen que ver con el trabajo de Disectivo. A veces fusionamos cosas de los tres. Pero está interesante también tu pregunta porque hemos trabajado con otro tipo de intervenciones en la calle. Entonces, algo que nos pareció importante al crear este proyecto fue también empezar a crear historia del instituto dentro de la calle, pero haciendo referencia más a esta lógica de una institución. Entonces, ya hemos puesto varias placas conmemorativas en diferentes puntos de la ciudad. Entonces, son placas en baldosas, en tiles, eh, que generalmente las pintamos con stencil, pero las fijamos con un cemento o con No More Nails, con este tipo de pegamentos de alta resistencia y las fijamos en lugares como si, pues como lo que son, como son placas conmemorativas que recuerdan lo que pasó en ese lugar o que crean una historia a partir de esa placa en ese lugar. Entonces arrancamos con una placa en un lugar muy emblemático de acá de Bogotá, que fue un lugar donde asesinaron a un líder político en 1948 y donde diferentes instituciones le han rendido un homenaje a ese líder. Entonces nosotros creamos nuestra placa para colocar junto con esas otras placas ahí y pues lo hicimos obviamente sin pedirle permiso a nadie, sino sencillamente fuimos con una escalera y ubicamos un espacio que estuviera libre. Obviamente tenemos afinidad con la historia de este personaje en la historia de Colombia. Y ahí nos dimos cuenta que era una línea de trabajo que nos parecía también interesante trabajar. Todo eso nos llevó al último proyecto que hace muy poco terminamos y estrenamos, que fue la construcción de un obelisco en cemento eh, que llamamos obelisco del corte, que en cada una de sus caras tiene herramientas de corte de diferente tipo incrustadas en cemento también. Es una pieza pequeña, pues no es un obelisco gigante, pero lo instalamos como debe instalarse para que perdure ahí el tiempo que pueda. ¿Y en dónde Eh, se encuentra ubicado este obelisco? El obelisco está acá en Bogotá, pues si alguien está acá en Bogotá, la dirección es calle 26 con carrera 30. La nomenclatura de Bogotá es con números. Entonces calle 26 con carrera 30. Y pues fue un proceso que también estuvo muy ligado a la cuarentena porque la idea surgió comenzando la cuarentena. eh, y pues por todos los cierres que hubo, lo hicimos a lo largo de todo el año pasado, a lo largo del 2020, desde marzo, y la instalación fue a finales de diciembre. Entonces, algo que nos ha permitido el instituto también es eso, explorar otras maneras de llegar a la calle, lo que te decía al principio, no queremos que se ate totalmente, que esté ligado totalmente únicamente a una técnica o a una pieza como son los fanzines o el stencil, sino que nos permita explorar otras maneras de hacer y otros espacios. Entonces este proyecto fue posible porque también en el mismo proceso del instituto conocimos a una persona que es La Sal, su seudónimo es La Sal, que ella tiene experiencia con trabajo en cemento y este tipo de construcciones que nosotros no teníamos ni idea. Entonces también hace parte de ese proceso. Y, y pues fue un proyecto muy interesante también porque a través de él lo que pretendemos es eso, como establecer otros puntos de referencia para construir nuestra historia más cercana, ¿no? Generalmente, pues los monumentos, las placas conmemorativas, las estatuas que conocemos en nuestras ciudades, pues son historias que muchas veces no son tan cercanas a nosotros o que no son historias en las que tenemos ideales en común o ideas en común. Muchas veces todo lo contrario, ¿no? Los personajes que están ahí representados son personajes que están totalmente fuera de lugar, con los que no compartimos su ideología, con los que no compartimos parte de lo que hicieron. Entonces va más por ese lado lo que estamos tratando de hacer. Para los que están interesados, pues estrenamos
hace un par de días un corto documental sobre la construcción y sobre la historia del obelisco, que pueden ver ahí en nuestro blog, en Instagram y también en el canal de YouTube. Y eso me alegra mucho que hayas mencionado eso sobre el documental, porque ese es a donde quería ir a mi siguiente pregunta, ¿no? De que ustedes hacen toda esta serie de proyectos y los van documentando y los van de alguna manera almacenando y en su blog y en la página de YouTube. Pero también recientemente vi que habían estrenado un video documental. ¿Cómo se llevó? ¿Por qué creen ustedes que ahora los diferentes tipos de videos que han hecho hasta ahorita necesitaban algo un poco más formal como un video documental para sostener esta idea? ¿Por qué crees tú que era importante cambiar ese tipo de formato y traer este nuevo sistema de video documental para sostener esta idea que ustedes están haciendo sobre el monumento? Bueno, pues para comenzar nos parece importante la documentación, ¿no? Ese es, digamos que de ahí parte todo, ¿no? De tener esta memoria disponible de todo lo que hacemos. Entonces, lo que tú dices, los programas de Radio Pandemia están ahí todos. El que quiera escuchar el primero hasta el último lo puede hacer. La mayoría de intervenciones que hemos hecho, las placas que hemos puesto, pues está ahí documentación fotográfica o en video. Y este en particular, por el tipo de proyecto que fue y lo que te digo, como nos tomó todos estos meses, generalmente nosotros hacemos proyectos mucho más cortos que los desarrollamos más rápido, en una semana, en un mes máximo. Al tratarse de este proyecto largo donde pues no todo fue felicidad, porque también era algo que no sabíamos hacer muy bien en algunos momentos, entonces tuvimos errores, tuvimos momentos en los que no funcionaron las cosas, entonces nos tocó volver a hacerlas, nos tocó como salir de esos momentos de decepción y decir, bueno, no, arreglémoslo, si no lo podemos poner en este lugar porque teníamos una locación inicial para colocarlo y por diferentes razones no se pudo, entonces buscar otra. Eh, Teníamos material suficiente no para hacer una documentación sencilla o básica, sino que se nos ocurrió, bueno, vamos a juntar todo el material que tenemos, vamos a juntar todo el trabajo de investigación que se hizo sobre los materiales, sobre lo que finalmente se logró usar, lo que no, sobre la historia de esta pieza dentro de nuestra institución, y pongámoslo todo en un conjunto donde se pueda entender de qué se trata. Por eso fue que nos lanzamos a hacer esto. Es un video pues igual corto de 12 minutos. Nosotros no tenemos formación en producción de audiovisuales y edición y demás, pero también parte de lo que queremos hacer es eso, es como hoy en día existen un montón de herramientas que algunas personas tenemos a la mano, donde nos podemos lanzar a construir nuestra propia documentación. No tenemos que esperar a que alguien nos contacte y nos diga como, oye, yo soy especialista en esto, en video, en audio, lo que sea, y te puedo ayudar, que está muy bien muchas veces, pero no siempre es posible. Entonces, intentamos que todo lo que podamos usar que esté a nuestra mano, producir con eso. Entonces, lo que les digo, es un video de 12 minutos muy sencillo. El 90% de las tomas están hechas con teléfonos, con cámaras de teléfonos, con audio directo, con herramientas que están ahí accesibles en Internet. Entonces, pues nada, es como el resultado de ese proyecto de exploración también. Y eso hay una frase que dijiste ahí que me gustó mucho. Bueno, yo estoy parafraseando, ¿no? Que va también con esa idea de los monumentos. Que ustedes están creando monumentos que están más arraigados a su propia historia y son cuestiones que han surgido de la propia gente de Bogotá, ¿no? O sea, de ustedes mismos como personas que viven ahí dentro y no de figuras políticas
por decirlo de alguna manera. Y me alegra eso que ustedes están haciendo su propia historia y la están documentando, ¿no? De una manera un poco más cruda y tal vez no tan estéticamente bonita de repente, o decirlo de alguna manera, porque no tienen el entrenamiento, pero poco a poco ustedes van atreviéndose ahí, van adquiriendo la habilidad y el conocimiento y pronto, o sea, ese tipo de material va a estar también mejorando muchísimo en la medida que ustedes también están creciendo. Y de verdad que eso es sumamente inspirador lo que ustedes están haciendo y esa iniciativa de trabajo que es conceptual pero al mismo tiempo de instalación permanente dentro de un contexto de ciudad, ¿no? Que muchas veces nosotros cuando vivimos en un sitio no tenemos como que esa capacidad de modificar nuestro ambiente. ¿Verdad? De sentirnos parte de esa historia que nos envuelve. Y creo que ustedes como Instituto Bogotano de Corte están haciendo eso, ¿no? Por medio de su documentación y también por medio de su instalación dentro de las zonas urbanas. Y ahí me gustaría preguntarte, porque sí he visto que la dinámica que ustedes tienen es que atraen talento de otros sitios que llegan y nutren la capacidad creativa del instituto. Pero ustedes, por lo menos Stingfish, todo tu entrenamiento en cuestiones audiovisuales y en cuestiones visuales, ¿ha sido autodidacta o tú también fuiste a la escuela, a la institución, a una escuela de arte o algo por el estilo? Yo estudié diseño gráfico ya hace bastante tiempo, pero, pero siento que mi trabajo actualmente y el trabajo que llevo desarrollando desde hace varios años cuando empecé a trabajar en la calle ha sido más un aprendizaje, lo que tú dices, autodidacta por un lado, pero por otro lado, dentro de una, se podría llamar escuela del graffiti, ¿sí? Sino que la misma palabra escuela es un poco contradictoria, pero muchas veces se cree que el trabajo que se hace en la calle, que se aprende en la calle, con otras personas que están ahí interactuando, no es tan riguroso como el de una escuela oficial académica. Y por el contrario, muchas veces es mucho más riguroso, entonces, y donde se tiene que estudiar mucho, se tiene que practicar mucho, investigar. Yo siempre digo lo mismo, como las personas, en mi caso particular, que yo he conocido más estrictas con su trabajo, más disciplinadas, eh, más enfocadas en entender, aprender, en desarrollar contenidos, son personas que he conocido en la calle y que muchas veces, lo que tú dices, no pasaron no, por una escuela de arte, no pasaron por esa lógica de formación. Muchas personas pasaron por una escuela de economía, por una escuela de medicina, por una escuela de historia, como eh, puntos de referencia que muchas veces no se creerían que están ligados con lo que hacen visualmente. Entonces, si bien hay un remanente ahí de lo que fue el diseño gráfico, siento que mi proceso ha sido más ligado a estar afuera, ¿sí? A ese otro tipo de aprendizaje que se maneja por otros códigos, por otras maneras de conversar. Y también se ve reflejado en lo que hacemos en el instituto. Era lo que te decía al principio, la idea es poner en crisis también esas lógicas de aprendizaje y también poner en crisis cómo accedemos a la información, a aprender, a lo que se entiende por aprender usualmente, ¿no? Que también muchas veces se convierte en un negocio que no es tan justo. Entonces, yo tengo muchos amigos que me dicen eso, ¿no? Yo aprendí a hacer lo que hago hoy en día y son personas que tienen un trabajo excelente con un nivel de dedicación muy alto y me dicen, no, pues yo nunca fui a una universidad, nunca fui a una academia de arte, sino empecé a investigar por internet, empecé a investigar en libros, empecé a investigar con amigos, con personas que veía lo que hacían y me quedaba ahí sentado por horas viendo lo que hacían. Entonces también es apostarle a eso, y digamos que no es entrar en conflicto con las academias de arte o las universidades, pero sí
tener a la mano otro tipo de espacios y otro tipo de materiales. Exacto, y creando como una alternativa, ¿no? O sea, te Claro, crea, exacto. Sí, una crean. alternativa y también un trabajo en llave, ¿no? Ujú. Creo que también parte de lo que hacemos es eso, ¿no? También estar conversando con personas que vienen desde la academia o que están muy metidos en la academia, eh, y también con personas que no necesariamente pertenecen al mundo de las artes visuales. Y creo que eso también enriquece un montón ahí las discusiones, los proyectos, y es poder hablar con alguien que habla desde la medicina, por ejemplo, con alguien que habla desde la arquitectura, con alguien que habla desde la antropología, desde la sociología, desde el deporte mismo, ¿sí? Entonces, como no estar cerrados a solo este tipo de formaciones, sino abrirnos y ver en qué momentos podemos encontrarnos y desarrollar ideas. Exacto. Sí, no, eso es sumamente importante lo que estás mencionando, porque primero que nada creas alternativas y espacios para que la gente pueda crear una especie de diálogo, ¿no? Que es distinto, que no puede estar limitado de repente por las academias, ¿no? Por ese ego que existe muchas veces dentro de las instituciones. Y ustedes quiebran sobre eso y muestran este nuevo espacio en donde la gente puede acercarse y intercambiar esas ideas dependiendo de la formación que ellos hayan tenido. Y poco a poco todo el mundo va creciendo. Eso me parece excelente, porque ustedes también ofrecen no solamente el espacio, sino también material educativo en donde empoderan a otros para que puedan seguir investigando sobre este tipo de medias que utilizan ustedes y que ellos también puedan adquirir las habilidades necesarias para ellos decidir o contar su historia, ¿no? Bien sea dentro de la calle o bien sea dentro de galerías o dentro de cualquier otro tipo de lugar en donde ellos decidan aplicar su modelo creativo. Eso, wow, o sea, te escucho y de verdad que es increíble lo que ustedes están haciendo y, y la verdad que me mantiene sumamente contento el saber que existe gente como ustedes que tiene esta pasión sobre la comunicación y sobre la celebración de la colaboración, ¿no? Sin ningún tipo de intercambio o sí, como un intercambio de capital ahí para poder darle un valor al trabajo que ustedes dan, ¿no? Entonces eso me parece sumamente relevante, importante y de verdad que me alegra muchísimo que este tipo de iniciativas siguen surgiendo en Sudamérica, ¿no? Sobre todo en Colombia, en Bogotá, donde están ustedes. Y aquí en esa nota también me gustaría preguntarte, ¿qué tipo el trabajo que ustedes hacen, sobre todo en la calle, cuando hacen frases, cuando buscan hacer este tipo de instalaciones visuales durante la calle, ¿tienen ustedes también esta iniciativa de reflexión hacia ciertas realidades de la política en Bogotá que ustedes buscan de alguna manera criticar dentro de las paredes o llamar a la reflexión o de alguna manera hacer que la gente se dé cuenta de estas realidades que los afectan, pero tal vez no se han dado cuenta porque, no sé, no lo notan o están cegados por otro tipo de cuestiones? ¿Tienen ustedes, tiene el Instituto Bogotano de Corte esa motivación a veces de también hacer como un statement en contra de algunas políticas en Colombia? Digamos que así como entendido como un statement abiertamente, no. Eh, en lo personal, y creo que también me conecto en eso con los compañeros del instituto y desde el instituto, eh, trabajamos mucho desde la idea de la acción misma, ¿no? De algo que te he dicho en diferentes momentos de la entrevista, es como desde poner en crisis las lógicas y desde ahí pensar qué es lo que está pasando en la calle, qué es lo que está pasando en la política, qué es lo que está pasando en diferentes aspectos de la vida, ¿no? Entonces, si bien por un lado eso lo hace el graffiti en todo momento, el graffiti entendido abiertamente como un movimiento abierto, no un tipo específico de graffiti, poner en crisis la lógica de la vida diaria, ciertas dinámicas que creemos que son estáticas, pero que las podemos romper en el momento que queramos.
Con el instituto intentamos hacer más bien eso, poner en crisis momentos específicos de cómo se nos enseña a construir la historia. Entonces, volviendo, por ejemplo, al proyecto del obelisco, es eso, sí, es como la idea del obelisco surge específicamente en este momento en que se genera todas estas protestas antirracistas en Estados Unidos y después salta a otros países y empiezan a derribar estatuas de personajes históricos ligados con el racismo y con la historia racista del mundo. Entonces, una reacción muy interesante y muy directa fue esa, fue tumbemos estatuas. La apoyamos 100%, por lo menos yo la apoyo 100%, me parece interesante hablar también desde la destrucción, pero a nivel del Instituto Bogotano de Corte nos parecía interesante también, es bueno, se están tumbando estos monumentos políticamente, ¿cómo puedo construir un monumento, emplazar algo en la calle, fijarlo en la calle, que me permita arrancar otra historia, ¿sí? Y empezar a hablar de otros valores y empezar a hablar de otras dinámicas. Y ahí es donde sale ese proyecto. Nuestra manera de hacer las cosas y también a nivel personal no es, no es decirle a alguien todo este discurso en el momento en que se pone o estar ahí parado junto al obelisco y decirle a cada una de las personas que pase de qué se trata, sino más bien es detonar ideas en las personas que logran acceder a nuestra información, a nuestras instalaciones y desde ahí también hacer reflexiones políticas. Entonces vamos más por ese lado, vamos más por ese lado y obviamente estamos en contacto con personas que trabajan lo que tú dices desde statements políticos muy precisos, muy directos, imágenes, diferentes técnicas en la calle, ¿no? También estamos ahí muy conectados con personas que están trabajando desde ahí y que obviamente nos parece importante las diferentes maneras de acceder a la calle. Creo que ese es otro de los componentes, de los aspectos del instituto y es estar abierto a las maneras de decir y de hacer. Entonces, por nuestros programas, por nuestro espacio, a personas muy ligadas al graffiti writing, que su vida es hacer letras, poner su nombre, su seudónimo en diferentes estilos, en diferentes tamaños, hasta personas muy ligadas al graffiti de consigna, ¿sí? A las frases con contenido sobre la política nacional en la calle, cartelismo, grabado. eh, y desde ahí es que queremos también construir comunidad, ¿no? Como poder entender lo diverso que puede ser el espacio urbano. Y en esa nota, Stingfish, me gustaría preguntarte, ¿qué le dirías a alguien, a una persona que ve el trabajo que ustedes hacen en la calle o el trabajo que otro artista grafitero o que hace caligrafía dentro de las paredes de la ciudad en espacios públicos y considera que eso es prácticamente algo que atenta en contra de, de lo bonito o lo limpio que podría ser una ciudad? ¿Qué le dirías tú a una persona que piensa de esa manera? No, pues realmente yo no le diría nada. A mí el graffiti me parece que una de sus principales características y una de sus principales funciones es generar choques, ¿sí? Generar en confrontaciones sobre qué es, sobre cómo funciona este sistema en el que vivimos, ¿no? No, digamos que no es decorar, no es generar espacios de encuentro donde todos tengamos la misma opinión, sino todo lo contrario, evidenciar que somos diferentes y que pensamos diferente y que dentro de esa diferencia podemos convivir y muchas veces no llegar a desacuerdos, pero sí por lo menos hablar entre nosotros. Entonces, en mi trabajo personal, en proyectos que hemos hecho con el instituto, claro, se nos han acercado personas a decirnos, eso no se debe hacer, eso está feo, eso es contaminación, eso no es nada. Como otras personas, obvio, también nos han
han hecho comentarios sobre cuánto les gusta, les parece interesante, les parece importante. Y las dos son bienvenidas. Pues, eso es algo muy ya más personal, pero las dos reacciones son bienvenidas e importantes, ¿no? Como si se pretendiera desde cualquier orilla tener una opinión uniforme, creo que sería bastante grave, ¿no? Y eso es básicamente lo que trata de hacer el gobierno y los sistemas de los entes de control, es eso, es tener una opinión uniforme, tratar de que todos tengamos una opinión uniforme, que todos digamos es bonito o es feo. Eh, Creo que el graffiti va por otro lado, ¿sí? Cuando alguien hace graffiti, ciertos tipos de graffiti en ciertos lugares, tiene muy claro que la reacción va a ser de muchas personas negativas, y sabe que no le va a gustar a muchas personas, sabe que le va a gustar específicamente a las personas que hace graffiti, pero aún así lo hace. Y esas reacciones generan movimiento, ¿no? Nos permiten salirnos de ese ente en el que nos quieren convertir de ir por un solo lado o hacer las cosas por un solo lado. Obviamente, la idea es poder generar esos choques de manera no violenta, ¿sí? Poder hablarnos y decirnos las cosas en el tono que sea necesario, pero sin llegar a la violencia, ¿no? Muchas veces es difícil no llegar a esos puntos para algunas personas, eh, pero lo que te digo, si alguien me pregunta y tiene tiempo para escucharme, pues le diría eso, no lo trataría de convencer de que cambie su manera de pensar. Más bien, si después de que tengamos una charla o una discusión y la persona regresa a su casa y esa discusión le permitió pensar en otras cosas, evaluar parte de lo que pensaba, pues muy bien. Y si no, también bien. Por lo menos charlé con alguien que no conocía, discutimos e intercambiamos ideas. Ah, qué bueno, qué bueno. De verdad, muy, muy agradecido, Steamfish, con la honestidad y la forma como tú has respondido todas estas preguntas. Sí, es interesante ver eso, ¿no? De que el trabajo que se hace, que es de manera pública, busca muchas veces eso, ¿no? Crear como esa especie de disgusto, pero que al mismo tiempo motiva la reflexión, ¿no? Y el hecho de que la gente a veces se siente un poco, ¿cómo se dice? Incómoda con ese tipo de trabajo, es que significa que hay algo más ahí que se podría investigar y que se podría dialogar o argumentar y es en esos intercambios, ¿no? Entre las personas, esas discusiones que se hacen entre las personas de manera sana, en ese intercambio de las ideas que nosotros podemos crecer, ¿no? Y entender y abrir nuestro entendimiento hacia otras opiniones también. Bueno, y eso parece una muy buena nota para cerrar nuestra conversación de hoy. Muy agradecidos por tu tiempo y por compartir con nosotros esta importante iniciativa que ustedes llevan en Bogotá, Colombia, del Instituto Bogotano de Corte. Y ahora me gustaría invitarte, Stingfish, para que promueves en nuestro espacio dónde la gente te puede encontrar, dónde pueden buscar tu trabajo, dónde pueden encontrar el trabajo del instituto y ver todo el fanzines, el YouTube, y después si nos puedes contar también qué están cocinando por ahí, un proyecto que se aproxime nuevo. Y bueno, tómalo desde aquí. Bueno, pues mi trabajo personal en Google ponen Stingfish y ahí les aparecen mis redes del instituto. Pues sí, me gustaría darles otra vez la información exacta. El blog es donde almacenamos todo el material audiovisual, gráfico que hacemos y otras cosas ahí que pueden estar ahí un buen rato como explorando. Es www.institutobogotanodecorte.home.blog. La otra red en la que publicamos bastante es Instagram, @Instituto Bogotano de Corte. Para las personas que usan Twitter, estamos como @Bogotano de Corte. Y en Facebook también como @Instituto Bogotano de Corte. Para las personas que están acá en Bogotá, nuestra sede queda en la carrera cuarta 2172 en el centro de Bogotá. Ahí desarrollamos eventualmente actividades como las que les he comentado en la entrevista de hoy.
Y bueno, ahora en tiempos de cuarentena y de pandemia, pues está un poco loco el tema de los horarios y todo, pero todo lo que hacemos lo publicamos primero en Instagram, básicamente. Entonces ahí pueden consultar las personas que están acá en Bogotá. Y nada, ahorita estamos a punto de lanzar el segundo número del manual de Stencil. El primer número, lo que te contaba, lo publicamos ya hace un poco más de 2 años. Y esta entrega es bien interesante porque aborda en específico el trabajo en gran formato, los medios tonos, o también conocido como halftones, y modulación dentro de la técnica del stencil. Y tenemos una página central de nuestro amigo NASA, que es una de las leyendas del stencil en Latinoamérica, nos colaboró con la página central del manual. Es un manual impreso en formato fotonovela, cómic, y tiene un tiraje de 1000 copias. Y una vez lo lancemos en físico, muy pronto lo lanzaremos también en el blog en formato PDF para que cualquier persona lo pueda descargar. De verdad, muchísimas gracias, Tim Fish, por esta grata hora de conversación. Inspirador lo que ustedes están haciendo, las alternativas que están creando y cómo han demostrado una vez más que por medio de la colaboración se pueden llegar a hacer grandes cosas y no todo ligado simplemente a ese intercambio material, ¿no? de capitalista que muchas veces nosotros nos quedamos enfocados, ¿no? y esperamos algo a cambio en ese sentido para que se valore nuestro trabajo de alguna manera. Entonces, de verdad muy agradecido. Saludos también al resto del grupo del instituto, a Disactiva y a Antiboy, y seguiremos con un ojo en el YouTube y un ojo en el Instagram también, chequeando las nuevas producciones que ustedes están desarrollando. Muchísimas gracias a ti. Y pues nada, súper bueno este tipo de espacios donde podemos conocer el trabajo de otras personas en Latinoamérica, en Norteamérica y en otras partes del mundo, y saludos ahí a todos los que estuvieron escuchando y van a escuchar este podcast. Dale, muchísimas gracias. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñennos en 2 semanas cuando estaremos conversando con Jainité Silvestre. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf, con ayuda de Timothy Paulsek y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.